Ok, vamos a desempacar esto porque la avalancha de datos que ha golpeado las pantallas hoy es para no creerlo. Ujú. Y vaya que hace falta darle sentido, la verdad. Totalmente. Para establecer el panorama temporal, hoy es miércoles 4 de marzo de 2026. Así es. Y la misión en este análisis a fondo es tomar una pila inmensa de fuentes. Tenemos sobre la mesa reportes financieros de primera mano, artículos de análisis geopolítico, memorándums de bancos centrales y datos de la cadena de bloques. Todo eso para intentar conectar los puntos. Porque las piezas del rompecabezas parecen contradecirse a primera vista. Exacto. Estamos viendo lo que podría definirse como la tormenta global perfecta, digamos. Sí, una tormenta en múltiples frentes. Tenemos una crisis geopolítica escalando a un ritmo vertiginoso en Medio Oriente. Ajá. Un colapso en los mercados asiáticos que ya es histórico, un comportamiento completamente contraintuitivo de las criptomonedas y acechando en las sombras, acechando ahí la pesadilla de cualquier economista, un posible repunte inflacionario. Que es el gran temor de fondo. Claro. Ahora, antes de sumergirnos, un recordatorio rápido y vital sobre cómo operamos aquí. Dado lo extremadamente delicado del conflicto en Medio Oriente, nuestra misión hoy es puramente analítica e informativa. Ujú. No estamos respaldando ninguna postura política, militar ni ideológica que provenga de estos reportes. Es una aclaración fundamental. Simplemente vamos a desglosar los datos crudos y los hechos tal como nos llegan de las fuentes. Exacto. Para quienes buscan entender el mercado, la clave en momentos de máxima tensión no es dejarse llevar por el pánico de los titulares en letras rojas. Sí, si no ayuda de nada. El objetivo es dar un paso atrás, aislar el ruido y comprender la mecánica profunda. El verdadero porqué detrás de estos movimientos de capital tan bruscos. O sea, entender el engranaje. Hoy más que nunca, queda en evidencia que vivimos en un ecosistema financiero donde todo está hiperconectado. Tan conectado que un misil lanzado de madrugada en un hemisferio puede hacer que el Banco Central Europeo reinscriba su política de tasas de interés antes del mediodía. Ajá. Y que en esa misma ventana de tiempo el Bitcoin rompa la barrera de los $70,000. Es una locura. Es fascinante y aterrador a la vez. Pero para entender esa melodía de fondo, hay que ir directamente al epicentro del shock de esta semana. Así es. Y comencemos con la situación geopolítica. Bien. Reportando los hechos de manera estrictamente imparcial, según los despachos internacionales, se confirma que las fuerzas estadounidenses e israelíes han llevado a cabo la 10ª ola de ataques conjuntos. Contra objetivos estratégicos dentro de Teherán, sí. Exactamente. Y los reportes son muy específicos sobre los objetivos de estas operaciones. Señalan que se ha apuntado directamente a la cúpula de liderazgo iraní. Se menciona de forma particular a Mojtaba Khamenei, una figura clave porque se perfilaba ampliamente en la comunidad internacional como el sucesor del liderazgo supremo. Exacto. Y la respuesta no se hizo esperar. Irán ha desplegado una contraofensiva a escala regional. Lanzando múltiples oleadas de proyectiles y drones. Sí, y estos ataques de represalia han provocado daños confirmados en infraestructuras militares estadounidenses y han alcanzado también territorio de los Emiratos Árabes Unidos. Lo cual nos lleva a la zona cero del comercio global. Porque, más allá del aspecto puramente militar, este conflicto está ocurriendo literalmente alrededor de la vena yugular de la economía mundial. El estrecho de Hormuz. El estrecho de Hormuz, exacto. Eso es la analogía perfecta. El estrecho es un punto de estrangulamiento crítico. Aunque las autoridades iraníes no han emitido una declaración oficial cerrando el paso, En el mundo de las finanzas y la logística naval, la simple percepción de un riesgo inminente es tan destructiva como el evento mismo. totalmente. Claro, porque nadie va a arriesgar un buque petrolero de cientos de millones de dólares solo para ver si el paso está libre. Nadie asume ese nivel de riesgo. La sola amenaza de que el tránsito se detenga por completo, sumada a los ataques esporádicos en la región, ha provocado que las aseguradoras marítimas entren en estado de alerta máxima. Las primas de seguro de riesgo han saltado a niveles estratosféricos casi de la noche a la mañana. Y las reacciones políticas a nivel internacional muestran lo grave que es esta amenaza a la cadena de suministro. O sea, por un lado tenemos a Estados Unidos tomando medidas drásticas. Ujú. El presidente Donald Trump anunció que la Marina estadounidense escoltará directamente a los buques petroleros que crucen el estrecho. Sí, e incluso fue más allá. Ofreció garantías gubernamentales para cubrir esos seguros marítimos e intentar calmar el pánico en el mercado de fletes. Pero, y aquí hay un detalle muy revelador, la comunidad internacional está profundamente fracturada sobre cómo gestionar esta escalada. Así es, el presidente francés Emmanuel Macron hizo declaraciones públicas afirmando que los ataques iniciales operaron fuera de los márgenes del derecho internacional. Y no se quedó en palabras. Francia movilizó el portaaviones Charles de Gaulle hacia el Mediterráneo. Mientras tanto, España ha tomado una postura muy tajante, negando explícitamente el uso de sus bases militares para facilitar estas operaciones específicas. Esta división añade una capa de incertidumbre enorme. Y los mercados de materias primas, odian la incertidumbre. La detestan. Los números del crudo lo reflejan al instante. El barril de Brent, que marca la referencia en Europa, saltó por encima de los $84.38. Ujú. Y el WTI, la referencia estadounidense, rompió los $77.18. Y esos precios base ni siquiera cuentan la historia completa. Claro, falta la logística. Los analistas de Mizuho Bank publicaron un reporte que desglosa el costo real que esto va a tener. Estiman que toda la pesadilla logística, los barcos tomando rutas mucho más largas para evitar la zona de conflicto y el costo brutal de los nuevos seguros. Eso va a sumar entre $5 y $15 adicionales por cada barril de petróleo. Exactamente.
Es lo que ya están llamando en las mesas de dinero la prima de guerra. Una prima de guerra que al final es un impuesto invisible que golpea absolutamente todo. Si el petróleo es más caro, cuesta más encender las máquinas, mover los camiones, fabricar plásticos. Y el primer lugar del planeta donde ese golpe aterrizó con una fuerza verdaderamente destructiva fue en Asia. Lo que vimos en Asia fue un colapso en tiempo real. Sí, Los números del mercado asiático parecen un error tipográfico. El índice Kospi de Corea del Sur sufrió una caída histórica del 12,1% en una sola sesión bursátil. fue un desplome tan vertical que se activaron los cortocircuitos del mercado. Las autoridades tuvieron que suspender las operaciones para intentar detener la sangría. Imagínate. Y Japón no se quedó atrás. El índice Nikkei cayó un 3,6%. Aquí es donde debemos conectar los puntos macroeconómicos. ¿Por qué Corea del Sur cae un 12% mientras el resto del mundo observa de lejos? Esa es la pregunta. Porque economías como Japón y Corea del Sur tienen un talón de Aquiles estructural inmenso. Son potencias tecnológicas de primer nivel, sí, Ajá. pero son hiperdependientes de la importación de petróleo y gas natural que viene precisamente de Medio Oriente. Es decir, construyen los cerebros electrónicos del mundo, pero no tienen el combustible propio para mantener las fábricas encendidas. Así es, una fábrica de semiconductores de última generación consume tanta energía como una ciudad entera. Claro. Cuando estalle esta crisis en Hormuz, el mercado descuenta en cuestión de milisegundos que los costos operativos de estas naciones asiáticas se van a disparar a niveles insostenibles. De repente, todo el optimismo que había alrededor del auge de la inteligencia artificial y los microchips se evapora. Totalmente. Empresas como Samsung y SK Hynix, que venían volando alto por la demanda tecnológica, cayeron al vacío. Porque de nada sirve tener los mejores contratos de chips del mundo si la factura energética se traga todo el margen de ganancia. Sin embargo, hay un contraste masivo con Europa. Eso fue sorpresivo. Mientras Asia entraba en pánico absoluto, el índice DAX 40 de Alemania, que es el principal motor bursátil europeo, cerró la jornada con una subida del 1,66%. Alcanzó los 24.184 puntos. Eso rompe todos los esquemas. ¿Por qué Alemania sube si también importa energía? Hay varios factores, pero los reportes indican que sectores industriales y tecnológicos europeos muy consolidados lideraron el reboto. Estos sectores dependen menos de la importación directa a corto plazo y más de servicios y software industrial. Ah, claro. Empresas como SAP y Siemens mostraron muchísima fortaleza. Exacto, aunque claro, el mercado no fue indulgente con las malas gestiones internas. Adidas se desplomó un 7% tras presentar resultados trimestrales muy malos. Y Bayer también cayó fuerte por proyecciones de ventas débiles. Pero a nivel macro, Europa mostró una coraza sorpresiva frente al shock asiático. Y si miramos a Estados Unidos, la situación en Wall Street fue una especie de tira y afloja monumental. El S&P 500 y el Nasdaq pasaron el día intentando recuperarle el equilibrio. Sí hubo noticias corporativas gigantescas que sirvieron como salvavidas. Por ejemplo, Apple generó un volumen de compras enorme al lanzar oficialmente sus nuevos modelos con los procesadores M5. Y Amazon anunció una inyección masiva de capital para infraestructura de inteligencia artificial en España. Pero ojo con esto, porque no todo fue un desfile de victorias en el sector tecnológico estadounidense. Nvidia, que ha sido la joya de la corona y el motor indiscutible del mercado en el último año, chocó de frente con un muro técnico. Sus gráficos muestran una resistencia durísima para seguir subiendo. Lo cual indica que el dinero grande, los inversores institucionales, están frenando el ritmo. Están comprando, sí, pero con un nivel de cautela altísimo. Y esa cautela está milimétricamente justificada, porque, francamente, la volatilidad de las acciones es solo la capa superficial del problema. El verdadero problema es macroeconómico. Lo que realmente no deja dormir a los analistas y a los gobernadores de los bancos centrales esta semana es el impacto en la inflación. Vamos a desempacar esto, porque afecta a la economía real de cualquiera que vaya al supermercado o pague un alquiler. Exacto. Cuando el costo de la energía se dispara por esa prima de guerra que mencionamos, el efecto dominó es implacable. Cuesta más mover un buque de carga. Por lo tanto, cuesta más el flete del camión. Y por lo tanto, el precio de los alimentos, la ropa y los materiales de construcción tiene que subir para compensar. Es una cadena de transmisión directa, y los datos macroeconómicos más recientes ya están mostrando grietas. En la eurozona, la inflación acaba de marcar un 1,9%. Pero el problema no es la foto de hoy, es la película completa. Ese 1,9% rompe la tendencia a la baja que tanto le costó conseguir al Banco Central Europeo. Y los reportes indican que esta resistencia inflacionaria está impulsada casi enteramente por el sector servicios, donde los precios se niegan a ceder. Al mismo tiempo, en Estados Unidos, el último reporte de empleo privado de la firma ADP contabilizó la creación de 63,000 nuevos puestos de trabajo. Eso demuestra que el mercado laboral estadounidense sigue absorbiendo empleados, sigue resiliente. Pero toda la atención está puesta ahora mismo en el próximo reporte del PMI de servicios del ISM. Para aclarar la terminología rápidamente, porque a veces estos reportes suenan a ciencia espacial, el PMI, o Índice de Gestores de Compras, es básicamente un termómetro económico en tiempo real.
Se le pregunta a los gerentes de las empresas si están comprando más o menos suministros que el mes anterior. Si el número está por encima de 50, la economía se está expandiendo. Si está por debajo, se contrae. Entonces, si el termómetro del PMI sale muy caliente, demostrando que la economía sigue acelerada, y al mismo tiempo tenemos el barril de petróleo volando por los aires, Los bancos centrales tienen un problema gravísimo entre manos. un dilema monumental, porque hace apenas una semana, la narrativa aceptada en todas las mesas de inversión era que venía una ola de recortes en las tasas de interés. La idea era abaratar el crédito para darle un impulso al crecimiento. Pero ahora, con este latigazo en los precios de la energía, los analistas más respetados están sugiriendo un escenario que nadie quería imaginar. El Banco Central Europeo y la Reserva Federal podrían verse obligados a congelar los recortes. O, peor aún, tener que volver a subir las tasas de interés para sofocar un nuevo brote de inflación. Y si las tasas suben o se mantienen altas por más tiempo del esperado, se desata un monstruo financiero del que se habla en todos los reportes de hoy: el desarme del carry trade. El famoso carry trade. Para visualizar cómo funciona esto de manera sencilla, imaginemos una operación de arbitraje a escala global. Bien, Los grandes fondos de inversión piden dinero prestado a muy corto plazo en países donde las tasas de interés son ridículamente bajas. o sea, dinero barato. Exacto. Luego, toman esa montaña de dinero barato y la invierten a largo plazo en bonos o activos de países que pagan intereses mucho más altos. Es el negocio perfecto. Es como si a alguien le prestaran dinero casi gratis y lo metiera en una cuenta que paga un 5% anual. Se retiene la diferencia sin usar capital propio. Correcto. Funciona de maravilla mientras las aguas estén mansas. Es como estar en una fiesta disfrutando de bebidas gratis. Claro. Pero el gran talón de Aquiles de esta estrategia es la volatilidad extrema. Si de repente alguien grita "fuego" en la fiesta, todos corren hacia la misma puerta estrecha. Y el fuego en este caso es la amenaza de que las tasas de interés a corto plazo suban de golpe por culpa de la inflación energética. Así es. Si las tasas de donde se pidió prestado empiezan a subir, el costo de mantener esa deuda se vuelve insostenible. Entonces los fondos entran en pánico y empiezan a liquidar. Venden agresivamente todos esos activos de largo plazo para poder devolver el dinero rápidamente. Y esa venta masiva y apresurada inunda el mercado y causa distorsiones brutales. Es exactamente lo que estamos viendo hoy con la ampliación acelerada de los diferenciales en los rendimientos de los bonos gubernamentales europeos. Todo el mundo quiere salir al mismo tiempo. Exactamente. Y aquí es donde la historia da un giro que me tiene francamente desconcertado. Espera un segundo, porque esto es lo que no cuadra leyendo las fuentes. A ver. Si hay pánico geopolítico global, guerras de misiles, un colapso del 12% en Asia, inflación acechando y bonos temblando, el manual de economía tradicional dicta que el capital debería huir hacia el oro o los bonos del tesoro. Activos ultraseguros. Activos ultraseguros, exacto. Entonces, ¿por qué estamos viendo una explosión de compras en el mundo de las criptomonedas? Es la gran paradoja de esta jornada. Los activos digitales parecen estar operando en una dimensión paralela, completamente aislados del pánico de la renta variable tradicional. Los números del Bitcoin son impresionantes. No solo ignoró el ruido bursátil, sino que perforó la resistencia de los $70,000 como si nada, llegando a rozar los $72,820. Es un repunte masivo. Pero la pregunta clave es, ¿quién está comprando estos precios en medio del caos? Esa es la clave de todo. Cuando cruzamos los datos de los precios con el análisis profundo de la cadena de bloques, vemos que el perfil del comprador ha mutado drásticamente. Ya no es el pequeño ahorrista. No estamos hablando del inversor minorista tradicional. Estamos viendo flujos de capital institucional pesado. Las llamadas ballenas financieras. Exacto. Ballenas y corporaciones masivas están absorbiendo la oferta disponible. Para dimensionar esto con datos concretos, los reportes indican que la firma MicroStrategy acaba de ejecutar la compra de 30.015 bitcoins adicionales. Un volumen gigantesco. Con este movimiento, su tesorería corporativa alcanza una cifra que marea: más de 720,000 bitcoins acumulados en total. Y no son solo ellos. Los fondos cotizados en bolsa, los ETF de Bitcoin en el mercado tradicional, registraron entradas netas por más de $458 millones. En un solo día. Hubo un día reciente donde solo los ETF en Estados Unidos aspiraron más de 4,000 bitcoins del mercado. Esa succión de liquidez por parte de Wall Street es histórica. Y este apetito feroz de las instituciones no ocurre en el vacío. Claro que no. Bien impulsado por vientos regulatorios que por fin están soplando a favor de esta industria. Según los últimos reportes, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos en Estados Unidos, la famosa CFTC, está preparando el terreno para aprobar los futuros perpetuos de criptomonedas el próximo mes. A ver, traduzcamos eso de los futuros perpetuos para no perdernos en la jerga financiera. Por supuesto. En el mercado tradicional de futuros, se firma un contrato para comprar o vender un activo a un precio fijado en una fecha de vencimiento específica. Se acaba el plazo, se liquida el contrato. Un futuro perpetuo es exactamente igual, pero sin fecha de caducidad. Se puede mantener la posición abierta indefinidamente mientras haya saldo para cubrir los márgenes. Es un instrumento financiero increíblemente popular y líquido.
en plataformas globales fuera de Estados Unidos. Entonces, si un regulador pesado como la CFTC los aprueba para el mercado estadounidense oficial, están abriendo las compuertas para que los grandes fondos de cobertura puedan operar criptomonedas con las herramientas sofisticadas a las que están acostumbrados. Y todo bajo un paraguas legal seguro. Exactamente. Otorga una capa de legitimidad institucional gigantesca. Y no podemos analizar el criptomercado sin mencionar a la segunda red más grande, Ethereum. Actualmente cotiza alrededor de los $2.056, y sus gráficos muestran una tensión fascinante. Sí, los indicadores de sentimiento del mercado general cripto todavía parpadean en rojo con la etiqueta de miedo extremo. Y Ethereum tiene una barrera técnica fortísima cuando intenta acercarse a la zona de los $2.100. Pero las métricas a corto plazo sugieren una posible ruptura al alza. Y aquí hay una dualidad interesante. A ver. El índice de miedo extremo refleja el nerviosismo de los operadores diarios, los que reaccionan a los titulares de Medio Oriente. Pero los flujos masivos hacia los ETF y las compras de tesorería de empresas muestran que el dinero inteligente, el capital a largo plazo, está empezando a tratar a estos activos descentralizados como un refugio moderno. Se están protegiendo de la inflación fiduciaria en tiempos de guerra. Es un cambio de narrativa absoluto. Bueno, para sintetizar el inmenso terreno que hemos cubierto en este análisis a fondo de hoy, arrancamos desglosando la escalada militar y la tensión crítica en el estrecho de Hormuz. Así es. Vimos de primera mano cómo el encarecimiento de la logística naval generó un cortocircuito histórico en los índices tecnológicos de Asia, debido a su dependencia energética, mientras Europa y Estados Unidos intentaban amortiguar el golpe. Analizamos el rompecabezas de la inflación resistente que tiene a los bancos centrales contra la pared, amenazando con desarmar el carry trade global. Y finalmente, atestiguamos cómo el capital institucional ha decidido buscar refugio comprando agresivamente Bitcoin por encima de los $70,000. Es un panorama complejo que nos exige mirar mucho más allá del horizonte inmediato. Definitivamente. Y analizando toda esta interconexión brutal, surge una pregunta que cambia las reglas del juego. Cuéntame. Si la mera amenaza al suministro de petróleo puede apagar literalmente los motores de la manufactura tecnológica más avanzada del mundo y obligar a los bancos centrales a cambiar de rumbo, ¿no será que la transición masiva hacia la energía nuclear y las fuentes renovables dejará de ser vista como una simple iniciativa medioambiental? ¡Qué interesante! Veremos a partir de mañana que la independencia energética se convierta, de forma implacable, en la máxima prioridad de seguridad militar y supervivencia económica del siglo. Es un cambio de paradigma total. Una pregunta tremenda que da para replantearse todo lo que asumimos sobre el futuro de las inversiones y la seguridad nacional. Deja mucho en qué pensar. El mundo financiero está mutando a una velocidad increíble y para navegarlo, la mejor herramienta siempre será entender el contexto completo. Hay que mantener esa curiosidad afilada para ver cómo las piezas del tablero se conectan entre sí, para afectar nuestro día a día. Muchas gracias a quienes nos acompañan en este espacio para desempacar la realidad del mercado. Hasta la próxima.